Bienvenidos a nuestro programa Diálogos con Libertad. Somos Richard Chau y Ángela Fernández. Estamos en este espacio, un programa de la Asociación de Periodistas de Guatemala, para informar a toda la población, a nuestros colegas, todo lo relacionado en temas de periodismo y comunicación, Richard. Queremos saludar a todo nuestro auditorio, especialmente a la gente que nos escucha a través de Radio Universidad, un espacio que se nos es brindado como apoyo a la libertad de emisión del pensamiento. Llevamos un año sin salir, Ángela, y eso es difícil, así que muchas gracias a la Universidad de San Carlos, a Radio Universidad, a sus autoridades por permitirnos retomar este espacio tan importante de defensa a la libre emisión del pensamiento. Diálogos con Libertad es un espacio de información, de intercambio de ideas y debates. Además, se enfatiza en la lucha y el respeto a la capacidad de cada ciudadano de poderse expresar libremente. Así es, Richard. Para nosotros es un gusto estar con ustedes, poder compartir mucha información, pero principalmente también contentos, como lo indicaba Richard. Ya teníamos tiempo de no estar al aire y es un momento oportuno porque, bueno, la realidad ha cambiado, Richard. En este tiempo de la pandemia por el COVID-19, creo que también nos ha obligado para poder tener este acercamiento por otras plataformas. Claro, Ángela, y es que, como ustedes saben, amigos radioescuchas y que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas en que se transmite este programa, todo ha cambiado con la pandemia y ahora imagínate, ¿quién iba a decir? Estábamos viendo hace un momento en la oficina de la recepción de la Asociación de Periodistas una foto donde aparecía Miguel Ángel Asturias en los años 30 en el primer programa radial del país. Y entonces hoy estamos en el Salón Miguel Ángel Asturias, la sede de la APG, generando este programa de Diálogos con Libertad. Es una cosa muy especial. Estamos transmitiendo a través del Facebook Live, en YouTube y obviamente a través de las ondas de libertad que tiene la universidad y la radio de la USAC. Así que vamos a Tenemos empezar. Mucha información, Richard. Aquí vemos colgadas varias imágenes de nuestros presidentes de la Asociación de Periodistas de Guatemala por muchos años, mucha historia, mucho trabajo por defender esta libertad de emisión del pensamiento, de la libertad de prensa y que nuestros colegas puedan realizar un trabajo con objetividad y con ética profesional. Y sobre todo con tranquilidad. Así es. Con tranquilidad, porque hemos visto que la tranquilidad no ha sido el denominador común en la cobertura de noticias. Hay mucho resguardo, hemos tenido violencia en contra de los periodistas, tanto física, psicológica, jurídica, y de eso vamos a tener una interesante entrevista que nuestra colega Ana Julieta Cárdenas la va a realizar más adelante. Quiero leer para ustedes un tema para recordarles que es Diálogos con Libertad. Diálogos con Libertad es un programa que tiene como objetivo dar a conocer el quehacer de la Asociación de Periodistas de Guatemala y su papel en la defensa permanente de la libre expresión y la libertad del pensamiento, que no es un derecho exclusivo de los periodistas, sino que de todos los guatemaltecos en general. Y eso es importante que ustedes, amigos que nos escuchan de Radio Universidad o que nos ven a través de las plataformas de la APG, tengan en cuenta, usted tiene un derecho a expresarse y la APG está velando porque eso se respete. Por lo tanto, y de acuerdo a sus estatutos, la APG tiene dentro de sus fines velar porque se garantice la libertad y respeto a las personas, el cumplimiento de las leyes del país, así como la defensa del régimen democrático y el Estado de Derecho en todo el país, ¿verdad? Esas son parte de las cosas que nosotros estamos compartiendo y pues que ya las traíamos escritas en el guión que nos hizo nuestra querida directora Ana Julieta, para que ustedes sepan hacia dónde vamos. Hace un año que no salimos. Sí, así es. Bueno, otra de las acciones es velar porque se mantenga incolume el derecho de informar y ser informado y que el ejercicio periodístico, como ya se los había comentado, sea realizado con objetividad y ética profesional. Todo ello es importante, sin embargo, en los últimos años, pues la APG ha estado vigilante para que se cumpla ese principio y el derecho de libre acceso a las fuentes de información para que, bueno, los periodistas puedan realizar su trabajo libremente. Todo eso es muy importante, Ángela. Sin embargo, en los últimos años la APG ha estado más que vigilante, ha estado a la defensa de los derechos de los periodistas. Y es que resulta de que el decir la verdad genera falsos amigos y verdaderos enemigos. Así que en este programa vamos a compartir con ustedes interesantes entrevistas,
Vamos a tener análisis de opinión, también análisis de coyuntura, porque somos un medio de comunicación que refleja el espíritu de la Asociación de Periodistas de Guatemaltecos de Guatemala, que es velar por la libertad de Guatemala. Así que cuéntanos cómo va a estar el programa, cuál va a ser el contenido de hoy. Vamos a iniciar ya con nuestro programa, pero vamos a iniciar con un mensaje del presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, el licenciado Abraham Baca. Bueno, va a ser muy importante que tengamos acá a nuestro presidente de la Asociación de Periodistas, recién estrenado, apenas un par de meses, viene con mucho ímpetu para darle una visión fresca a lo que es la Asociación de Periodistas de Guatemala. Así que vamos a la identificación del canal y regresamos. No cambie. Ya estamos aquí con el licenciado Abraham Baca, él es el presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, un periodista que ha ejercido por más de 50 años, una gran experiencia. Licenciado, bienvenido. Por favor, escuchamos su mensaje. Muchísimas gracias, pues, principalmente de la Comisión de Radio de la Asociación de Periodistas de Guatemala, que definitivamente están iniciando este programa pues, en el 2021, un programa que sabemos que va a ser transmitido aparte de Radio Universidad en otros medios de comunicación. Esto hace de que definitivamente se está haciendo periodismo en la Asociación de Periodistas de Guatemala, que este 10 de abril está cumpliendo 74 años de existencia. Luego de que en 1947 nace justamente en momentos difíciles de la historia de Guatemala, cuando un grupo de periodistas se sienten amordazados por el gobierno de turno, y esto pues implica de que definitivamente pues había que organizarse. Nace la Asociación de Periodistas de Guatemala con ese afán justamente de hacer respetar la libertad de expresión de pensamiento y también la libertad de prensa, que era fundamental. Entonces esto implica de que en 1948 justamente la Organización de las Naciones Unidas prácticamente decreta, podríamos decir, los derechos humanos universalmente conocidos. Y entonces la libertad de pensamiento, la libertad de expresión es una libertad no solamente de los periodistas, sino de todos los ciudadanos. En 74 años, pues la APG ha luchado no solo por esa causa, sino por otras causas en favor de la ciudadanía, en favor del pueblo de Guatemala. Esto, ¿por qué? Porque es parte de la APG del pueblo de Guatemala, que lo ha respaldado siempre y como medio de comunicación, como rectores del periodismo nacional. Y esto hace que en muchas ocasiones esta casa donde estamos en este momento prácticamente haciendo el primer programa, pues ha sido con llamada Casa del Pueblo. ¿Por qué? Porque aquí se han gestado muchísimas luchas y se han ganado también luchas y batallas que han favorecido al pueblo. Y por eso mismo estamos seguros de que este programa, Diálogo en Libertad, que hoy prácticamente estamos inaugurando y a la cual yo le doy la apertura necesaria y el llamado a los compañeros periodistas a que lo hagan lo mejor posible. ¿Para qué? Para que pues, también los medios de comunicación que nos están apoyando, al transmitirlo, puedan definitivamente darlo a conocer a su auditorio, darlo a conocer al pueblo, y esto haga que definitivamente el pueblo esté informado, porque pues, de hecho también ha habido gobiernos que le han impedido darle la información correcta, la información verdadera, o simplemente darle la información adecuada al pueblo. Eso pues también la APG ha estado pendiente, porque no solo la libertad de expresión, no solo la libertad de pensamiento, sino también los otros derechos que el pueblo pues tiene y la Constitución de la República garantiza. Eso hace de que la APG siempre ha sido el estandarte fundamental para la lucha a favor del pueblo, no solo a favor de los periodistas, sino a favor del pueblo guatemalteco. Queremos recordarle a nuestro auditorio, a quienes nos están escuchando, y principalmente decirles de que la APG ha sido la madre de instituciones como el Instituto de Previsión Social del Periodista, las otras asociaciones de prensa, que no quiero mencionar, pero todo lo que ha nacido acá. Entonces, los cronistas deportivos,
pues, el Circo Nacional de Prensa y otras instituciones que han nacido acá porque ha sido la madre. Inclusive la Escuela Centroamericana de Periodismo, que posteriormente se convirtió en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, nació de la APG. O sea, la APG ha aportado muchísimo a la sociedad guatemalteca. Esto va a hacer que vamos a seguir aportando nuestras ideas, nuestro pensamiento y nuestra forma de manejar las cosas. Con esto nos despedimos y le deseamos éxitos a todos los compañeros que están al frente de Diálogo con Libertad y sigan adelante. Buenos días. Bueno, Ángela, me llamó mucho la atención el comentario que hizo el presidente Vaca, Abraham Vaca, sobre la historia de la APG. Tenemos 74 años, estamos a las puertas de cumplir 75 años. Eso es muy interesante para que todas las personas que nos ven y nos escuchan sepan que la APG pues es una institución que no está improvisando nada, ¿no? Por supuesto que no. Como lo indicaba, tiene una gran trayectoria en el tema de periodismo, en defensa de la libertad de prensa, pero otro dato importante es que han nacido otras asociaciones, otras instituciones en defensa del periodismo también. Claro, y es de entre ellas creo que la más importante, si no una de las más importantes, es el Instituto de Previsión Social del Periodista, que ha brindado seguridad a los periodistas en ejercicio. Claro que ustedes saben que todo guatemalteco tiene derecho a ejercer su libertad de expresarse, pero periodista es aquel que vive del periodismo, que tiene una remuneración, que lleva el pan diario a su casa por el periodismo. Claro, es un ejercicio libre que todo el mundo puede hacer. Sí. Ángela, fíjate que ya me estaba dando cuenta que mientras que estábamos hablando, estabas viendo la revista, ¿no? Sí, esta es la revista de APG, se las mostramos por acá. Bueno, esta sale ¿cuántos tenemos? ¿4 o 3 al año? 3 revistas al año. 3 revistas al año, ¿no? Así es. Y yo creo que es importante para todas las personas que nos vean, estudiantes de Ciencias de la Comunicación, de las diferentes universidades, que se acerquen a la APG. Acá pueden hacer sus prácticas o les podemos ayudar a conseguir medios de comunicación para que ustedes hagan sus prácticas. Tenemos muchos asociados que tienen medios de comunicación, que trabajan en medios de comunicación. En lo personal, yo soy uno de ellos y con mucho gusto podríamos ubicar a estudiantes para que trabajen acá en la revista. De paso, quiero invitar a todas las empresas que han sido patrocinadoras y amigas de la APG a pues que se pongan las pilas y que nos ayuden porque estamos haciendo la nueva edición de la revista y esperamos tener un ejemplar muy especial con contenido de defensa hacia los periodistas, un contenido que va a ser además de formativo, también va a ser de previsión y de defensa del periodismo en Guatemala. Sí, aprovechamos la oportunidad también para invitar a todos esos estudiantes, futuros periodistas, licenciados en Ciencias de la Comunicación, para poder realizar un trabajo consciente, claro, responsable, con transparencia, con dignidad, porque creo que los medios de comunicación, pues para poder tener ese respaldo de credibilidad, también tiene que contar con profesionales con ética profesional, valga la redundancia. Bueno, entonces vamos a continuar con el programa acá de Diálogos con Libertad y hoy nuestra querida amiga Ana Julieta Cárdenas va a realizar 12 entrevistas a distinguidos profesionales de la comunicación, así que no cambien de estación ni se cambien de página porque seguimos con más acá en Diálogos con Libertad. Muchas gracias por este espacio de las plataformas que tenemos a disposición de la audiencia, también de Facebook Live, el programa Diálogos con Libertad. Entramos de lleno en esta oportunidad con Héctor Coloj, del Observatorio de Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, y también integrante de la Comisión de Libertad de Prensa de la APG. Buen día, Héctor. Tú, como integrante de esta comisión tan importante que trabaja todo el año, ¿me podrías dar a conocer el trabajo que han realizado y por medio de cuál han defendido y siguen defendiendo los derechos de los periodistas y de las demás personas?
Buen día, Ana Julieta, y buen día a los oyentes de Radio Universidad y a los seguidores de la Asociación de Periodistas de Guatemala en sus distintas redes sociales. Desde el Observatorio de los Periodistas de la APG y desde la Comisión de Libertad de Prensa hemos mantenido un monitoreo constante, un monitoreo diario a las distintas violaciones o posibles violaciones a la libertad de expresión, agresiones de distinta índole o limitaciones que se dan a periodistas y comunicadores sociales, no solo integrantes de esta asociación o integrantes de grandes medios corporativos o de la capital, sino inclusive de medios digitales o de radios comunitarias que han sufrido distintos tipos de atropellos en esta labor de parte también de distintos actores, desde poderes políticos, desde funcionarios o exfuncionarios hasta desafortunadamente personas particulares. Desde nuestro espacio en el observatorio y de la Comisión de Libertad de Prensa, oportunamente hemos denunciado distintas agresiones que han ocurrido, desde asesinatos, impedimentos para ingresar, por ejemplo, a reuniones de los centros de operaciones de emergencia ahora con el COVID, o las reuniones de consejo que con la entrada de la pandemia desafortunadamente se han repetido en muchos municipios, en muchos departamentos, esta argucia de los funcionarios de limitar o impedir el ingreso a periodistas a estas reuniones, alegando las disposiciones gubernamentales o las medidas para evitar contagios. Además de los distintos posicionamientos o comunicados que se hacen desde la asociación, nosotros también hemos tenido incidencia con el Ministerio Público a nivel del despacho superior, con lo cual afortunadamente se logró que se aumentara el personal fiscal de la Fiscalía de Delitos en contra de Periodistas. También tenemos una relación muy estrecha con la Defensoría de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de PDH. Con estas dos instituciones nosotros mantenemos una constante comunicación para trasladar información sobre atropellos, agresiones o alguno de los actos que las autoridades deben conocer y deben de actuar, y también en distintas oportunidades hemos servido como puente o enlace entre los periodistas para que tengan comunicación con las autoridades, pero también hemos mantenido una relación bastante estrecha con organismos internacionales y con entidades internacionales como el Comité para la Protección de Periodistas, con Reporteros Sin Fronteras, con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, para denunciar estos hechos, y que también la comunidad internacional y los países amigos estén al tanto de los distintos atropellos que han ocurrido hacia la prensa y que aumentaron durante el gobierno de Alejandro Yamatei, que el año pasado nosotros recopilamos 149 agresiones de distinta índole, y hasta la penúltima semana de marzo de 2021 hemos registrado 34 casos, lo cual pues nos hace temer que nuevamente se pueda elevar el número de agresiones o pueda superarse inclusive las agresiones que ocurrieron el año pasado, y que también hay que hacerlo ver, muchos de estos casos tienen responsabilidad directa desde el gobierno y que se incrementaron especialmente con las medidas de distanciamiento o cierre de operaciones de algunas instituciones con el COVID. Precisamente de eso te quería preguntar. El tema de ese alejamiento que hay del gobierno con su población, pero sobre todo con los periodistas. Al parecer solo la APG está vigilante de este tema, porque yo no he escuchado que otras entidades de prensa se pronuncien, o si lo hacen es en forma tibia. Ustedes cuentan con ese respaldo, porque tengo entendido que hay una base muy grande en el interior del país, y es en el interior donde los periodistas tienen más problema, como tú decías, con los funcionarios que irrespetan su labor, por ejemplo, los alcaldes, los diputados. Si me puedes ampliar, tengo entendido que hay casos paradigmáticos en donde incluso se le ha prohibido a una comunicadora, hasta con orden de juez, de poderse expresar. Sí, en el tema de las denuncias por las agresiones o limitaciones que vienen desde el gobierno y que desafortunadamente se han replicado en distintas instituciones o
autoridades a nivel municipal, la Asociación de Periodistas de Guatemala pues ha tomado tal vez el liderazgo, ha estado a la vanguardia de denunciar estos actos, pero también hay muchas asociaciones de prensa a nivel departamental, agrupaciones de periodistas también, organizaciones de derechos humanos que han denunciado estos hechos, pero desafortunadamente tal vez no logran tener tanto impacto, no hacen tanto ruido como si lo hiciera alguna entidad internacional o como cuando nosotros lo hemos hecho, pero afortunadamente también los periodistas han cerrado filas para denunciar estos hechos y que a veces, como lo repito, desafortunadamente las denuncias no salen de nivel departamental o de alguna publicación o denuncia pública en redes sociales, y lo que buscamos desde la APG también es darle voz, darle mayor énfasis, que se conozca no solo a nivel capital o a nivel departamental, sino también a nivel internacional todo este tipo de hechos, y que también hay que recalcarlo gracias a esto, a todos los movimientos, aglomeraciones de periodistas, también se logró, por ejemplo, que CPJ y Human Rights Watch el mes pasado dieran a conocer esto a nivel internacional. Ahora bien, abordando el tema en relación a las limitaciones a los periodistas en los departamentos, los comunicadores, periodistas, principalmente medios comunitarios o periodistas indígenas, están más propensos a sufrir agresiones de distinta índole, no solo de las autoridades, de funcionarios, sino también de los poderes económicos y de las estructuras del crimen organizado. En el poder político podemos hablar, por ejemplo, de la utilización de la pauta oficial para castigar o para premiar a los periodistas según las publicaciones o las críticas que eviten hacer hacia las autoridades o hacia ciertos funcionarios. Esto también va hacia el favoritismo que tienen alcaldes, gobernadores, diputados hacia algunos periodistas, a quienes les abren la puerta para cualquier reunión, actividad, les hacen ver las agendas de trabajo, toda la información que debería ser pública, pero a los periodistas que consideran incómodos o que hablan mal o hacen algún tipo de fiscalización pública, pues les cierran las puertas. Un ejemplo que tuvimos este año en la municipalidad de Quetzaltenango, que a un grupo de periodistas pues les han negado reiteradamente el acceso a las reuniones de consejo, al punto de hacerlas en un establecimiento privado y ni siquiera comunicárselos o inventarse lugares o lugares ficticios para que ellos vayan de forma burlesca o por tratar de perjudicarlos cuando saben que no se están reuniendo los los concejales ahí, y que se ha repetido en numerosos departamentos. Podemos hablar, por ejemplo, de Jutiapa, de Quiché, de Huehuetenango, de algunos de los casos donde hemos tenido conocimientos. Antigua Guatemala también hemos tenido conocimientos a inicios de este año, y que es un problema estructural y que ha pasado de las administraciones tanto locales en las municipalidades como en los gubernamentales, aunque los mismos candidatos o los políticos que pretendan reelegirse hablen sobre apertura, sobre una relación amistosa con la prensa o con los mismos, por ejemplo, COCO de su ciudadanía, para tener una relación más estrecha, para darle a conocer sus planes de trabajo o para que haya alguna fiscalización pública, ocurre todo lo contrario, les cierran las puertas o bien escapan de actividades públicas o se rehúsan a brindar entrevistas o a responder adecuadamente cuestionamientos que tiene la población organizada o los medios a nivel local. Pues muchísimas gracias, Héctor. Sabemos que junto con los periodistas que conforman la Comisión de Libertad de Prensa y el Observatorio, son ustedes estandarte de esa férrea defensa de la libertad de expresión, no solo de los periodistas agremiados, asociados de la Asociación de Periodistas de Guatemala, sino de comunicadores, tanto de plataformas, ahora estamos más en el periodismo digital, también de la población, que ha visto siempre en esta entidad una defensa de sus derechos como pueblo. Los exhorto a que como Comisión de Libertad de Prensa, como observatorio, continúen con ese trabajo tan encomiable que ustedes realizan.
Muchas gracias, Ana Julieta. Quizás solo para cerrar, invitarlos a que estén pendientes que el próximo 3 de mayo divulgaremos el primer informe de este año, un análisis y con información más detallada de estadísticas elaboradas por el Observatorio de los Periodistas y también estadísticas de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas y de la PDH sobre lo que hemos observado durante el primer trimestre de este año y que lo presentaremos justamente aquí en la Casa del Periodista. Pues muchísimas gracias y recordar que ese día, pues el 3 de mayo es el Día de la Libertad de Expresión a nivel mundial. Muchísimas gracias. Ángela, muy importante todo lo que se mencionó en la entrevista recién pasada. Los señores del Observatorio de Periodistas han llevado a cabo una labor impresionante en defensa de todos los periodistas, agresiones físicas, agresiones jurídicas, en fin, yo lo puedo decir con toda la certeza del caso, porque en su momento el Observatorio y la Asociación de Periodistas ha intervenido por casos de agresión que ha tenido el medio donde yo laboro, que es Revista C4. Así que muy interesante esto, pero creo que continuamos con más temas, ¿verdad?, de desinformación sobre el COVID, etcétera. Cuéntanos. Sí, solamente hacer énfasis en el trabajo de la Asociación de Periodistas de Guatemala, específicamente en el tema del Observatorio de Prensa, de las agresiones contra periodistas. Efectivamente ese era el fin, ¿verdad? Llevar un registro, estar alertas ante estas agresiones que sufren muchos colegas a nivel nacional. Creo que estamos viviendo en una situación complicada donde no solamente Guatemala, sino que muchos países de Latinoamérica y el mundo sufren de estas limitaciones del trabajo periodístico en el tema de transparencia y llevar la verdad hacia los guatemaltecos en este caso. Sí, y es más, el Observatorio de Periodistas recientemente estuvo presentando su informe ante un foro internacional y también APG y el Foro de Periodistas y el Observatorio de Periodistas se ha pronunciado por la violación a los derechos de los periodistas de otros países. Yo creo que la solidaridad en cuanto a la libre emisión del pensamiento, la seguridad física, jurídica y económica de los periodistas ha sido la preocupación de estas dos instituciones, tanto el Observatorio como la APG, pero no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Pero cuéntanos, seguimos acá en Radio Universidad, en las diferentes multiplataformas digitales que tenemos, pero ¿qué continúa? ¿Qué nos trae ahora Ana Julieta? Bueno, Richard, hace un año aproximadamente, creo que ya hemos cumplido el año de que inició la pandemia. Esta es una enfermedad endémica que ya está entre nosotros. Creo que ya no lo podemos eliminar. Es un trabajo nuestro el continuar con la prevención de la enfermedad, pero hoy el efecto secundario, podríamos decir, de la pandemia es que ha afectado mucho en el tema laboral a los periodistas. Hay muchos colegas que han quedado sin empleo, pero que también la iniciativa del guatemalteco y de los periodistas en específico han creado nuevas formas para poder generar esos ingresos y principalmente continuar con su trabajo periodístico y llevar la información a los ciudadanos. Hoy tenemos a un invitado para que nos pueda comentar. ¿Quién es nuestro invitado? Aquí, nuestro siguiente invitado. Sí, es Mario, ya está entre nosotros, ya en un momento lo vamos a escuchar. Bueno, así que amigos, ya saben, en Diálogos con Libertad seguimos acá con otra entrevista sobre los temas de libre emisión del pensamiento y el manejo de la información. El invitado de hoy es Mario Recinos, licenciado en Ciencias de la Comunicación, periodista de varios medios de comunicación, pues ha estado, para mencionar algunos, La Hora, Crónica, Prensa Libre, Nuestro Diario, y actualmente columnista de Nuestro Diario. Él pues ha tenido esa oportunidad de estar trabajando en los medios de comunicación, llevar esta información a los guatemaltecos. Y hoy precisamente estamos abordando los efectos de la pandemia en los medios de comunicación. Mario, ¿cuáles son esos efectos? Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Yo creo que es importante abordar esto porque por lo regular los periodistas abordan una serie de temas relacionados no solo con la pandemia, sino con la crisis económica, social que ha provocado la pandemia, no solo en Guatemala, sino a nivel internacional y mundial. Bueno,
los periodistas no somos ajenos a la crisis precisamente, pues los medios de comunicación, vamos a decir que vinieron a soportar aún más la crisis que ya se venía años anteriores a la pandemia, porque la crisis de los medios no es... Yo digo que la pandemia vino a profundizar aún más la crisis, porque de hecho ya hace como alrededor de 5 años se hablaba de la transformación de los medios de comunicación, ¿verdad? Que venía la gran ola del mundo digital y obviamente eso implicaba que los medios se reestructuraran, se reorganizaran y sobre todo se dio lo que se le denominó la transformación multimedia de los, valga la redundancia, de los medios de comunicación, porque por ejemplo una radio tuvo que transformarse en un medio escrito también, en un medio televisado y un medio digital. Para no ir muy lejos, por ejemplo, Emisoras Unidas, ¿verdad? Que tuvo que hacer la reconversión, se le denominó hace como alrededor de 5 años por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa, a ese proceso, a ese fenómeno en que los medios tenían que adaptarse a los nuevos cambios. Y entonces, ¿qué sucedió? Que en los mismos Estados Unidos, los grandes medios rotativos, por ejemplo, como el New York Times, el Washington Post y el Los Angeles Times, y todos los medios empezaron a sufrir la crisis, porque fue tan frenética la tendencia de pasar del papel al teléfono, a la computadora, a la laptop, todo eso. Entonces, prácticamente como que fuimos sorprendidos en todos los ámbitos, no solamente en los medios de comunicación, sino que a todos nos ha cambiado nuestras rutinas diarias, nuestras actividades, y creo que obligó, porque como bien dices, esto ya se había visto desde antes, había la necesidad de transformarse, pero como que fuimos obligados ahora. Específicamente, ¿en qué nos ha influido el tema de la pandemia en los medios de comunicación? Bueno, obviamente a la restricción del ejercicio mismo, ¿va? Que hay que seguir protocolos, ¿va? Ya las fuentes también se restringen por la misma circunstancia, pero independientemente de eso, como la pandemia vino a afectar al sector económico, todo lo que es la publicidad, también hubo un bajón significativo y obviamente la pauta publicitaria en medios impresos, en medios radiales y en medios televisados se evidenció de tal manera que las plantillas de reporteros, editores, todo lo que implica ha disminuido drásticamente. Entonces, yo creo que ese es un punto muy importante que llama a un debate más profundo. ¿Y por qué digo más profundo? Porque, por ejemplo, las asociaciones nunca nos preparamos precisamente para un fenómeno de ver a muchos compañeros sin trabajo, ¿verdad? Y obviamente no existe, como lo he manifestado y lo hemos planteado aquí en la APG, no hay un fondo. Por ejemplo, no hay un fondo de emergencia en donde, por ejemplo, los periodistas que ya sea que tenían una revista, que tenían un noticiero o tenían una revista de prensa en la televisión local o en la televisión departamental, o bien ya empezaban a incursionar en el tema del periodismo digital, se vieron de repente cortados en todas las esferas de la publicidad, que es el sostén de los medios. Entonces, lo que tenemos que hacer es ahorita, por ejemplo, plantearnos la posibilidad de organizarnos. ¿Por qué de organizarnos? Porque a partir de eso yo creo que podrían haber posibilidades de crearse medios cooperativos, o medios que sean mixtos, que podríamos decir que sean a través de medios departamentales
y asociaciones pequeñas de gremios periodísticos en cada uno de los departamentos para decirte más o menos el contexto en que podía nuevamente fortalecerse la participación laboral de los periodistas en los medios. Y otra cosa es que obviamente, como dicen, ante la crisis tiene que haber creatividad. Así es. Tiene que haber una respuesta. Tiene que haber el desafío. Creo que muchos colegas ya, pues ante la crisis que estamos viviendo, también ya tienen sus medios de comunicación digital o en las redes, digamos, redes sociales que han estado implementando, y esto pues ha ayudado personalmente a algunos periodistas para que puedan renovarse y también como que sea un medio alternativo para poderse apoyar económicamente en sus ingresos. Pero en este tema también, Mario, hay algo que está preocupando bastante. ¿Cómo ves el tema de la credibilidad o la veracidad en la información que se traslada por medio de redes sociales? Bueno, muy buena pregunta, porque precisamente en este momento, ¿quién suple el papel, por ejemplo, de los medios de comunicación en el tema del aumento así abrupto, diríamos, por ejemplo, de sitios en WhatsApp, sitios en Facebook, en Instagram y todas las otras plataformas, que muchas veces no son periodistas necesariamente los que están promoviendo este tipo de espacios? Por ejemplo, si hacemos un recorrido así rápido en las redes sociales, vamos a ver espacios informativos, pero más que informativos son espacios para comentarios o espacios para publicidad de barrio, de colonias, de sectores de la ciudad y de los municipios, en donde la gente, pues obviamente, no desesperada, sino que en búsqueda realmente de encontrar un espacio de sobrevivencia y de poder utilizar a los medios de comunicación, pues obviamente se han hecho espacios. Por ejemplo, uno ve y dice Villahermosa al día, ¿va? Por ejemplo. Entonces, cuando uno mira, si bien es cierto, hay colegas haciendo ese tipo de periodismo, también vemos que hay gente que, por ejemplo, tiene el espacio para subir un accidente, una agresión o una casa que se hunde o un accidente de tránsito. Entonces, lo que estamos viendo es también un desborde de que no necesariamente es periodismo, ¿va? Así es. Para ir aclarando, y también creo que nos están escuchando y viendo estudiantes de periodismo de las diferentes universidades del país. ¿Quién es un periodista? Bueno, realmente un periodista no necesariamente es aquel que estudia periodismo, ¿va? Sino que ya lo trae en la sangre, y que obviamente, de hecho, si vemos la historia del periodismo, ¿va? No todos eran académicamente formados, ¿va? Sino que era aquel que con compromiso, ¿va? Con responsabilidad y con ética utilizaba los medios de comunicación o creaba su propio medio de comunicación para informar, para que la población también se exprese, porque como dijo Richard, la libertad de expresión no es un derecho exclusivo de los periodistas, no, es en la Declaración de los Derechos del Hombre está precisamente que la libertad de expresión es un derecho universal. Sin embargo, ¿verdad? tiene sus diferencias, ¿verdad? Porque columnistas, personas de opinión, básicamente, el que ejerce el periodismo como tal. Y también, bueno, están estas personas que, como indicaste hace un momento, que cualquier persona tiene la oportunidad ahora en las redes de poder transmitir una información o un hecho o imágenes de lo que está ocurriendo en un momento específico, y no necesariamente una persona que ejerce el periodismo como tal. Exactamente, esa es la particularidad precisamente de que el periodismo tiene su faceta. Por ejemplo, la persona que efectivamente vive del periodismo, que
porque su oficio es precisamente llevar la noticia todos los días, arriesgarse en las fuentes de información y llevarle la primicia a la ciudadanía, a los oyentes, a los televidentes, a los lectores. Ese es el periodista cotidiano, el que está enfrentando día a día el quehacer informativo. Pero aquel que, por ejemplo, que comenta, que tiene una columna, viene a ser prácticamente como un elemento importante dentro de la libertad de pensamiento. ¿Por qué? Porque la sociedad no necesariamente tiene que pensar, todos tienen que pensar igual, ¿va? Sino que aburrido, como dicen, ¿va? Sino que tiene que haber precisamente esos consensos, disensos, quienes están a favor y quienes están en contra, pero al final el periodista que sabe interpretar va a decir, bueno, porque obviamente cuando un periodista escribe una nota, ese es el tip que le dan a uno siempre en los medios de comunicación y que uno aprende en la vida, es que precisamente una noticia debe llevar las diferentes fuentes, ¿verdad? No solo debe generarse desde un punto de vista, sino que uno tiene que entrevistar a las diferentes partes que están, máxime si se trata de un conflicto, de un debate o de una crisis, ¿verdad? Por ejemplo, en el Parlamento uno, por ejemplo, va a entrevistar a la bancada que está proponiendo la ley, pero hay otros que dicen que no están a favor de eso. Entonces, la opinión pública, precisamente ese es el concepto de la opinión pública, ¿va? Que ahí se va a plantear realmente el que cuando la gente lee, cuando la gente interpreta, cuando la gente analiza, ese es el valor significativo que tiene el periodismo, ¿va? Por ejemplo, Ortega y Gasset decía que nadie gobierna en un país si no es a través de la opinión pública. Si un gobierno no maneja bien la información y realmente es transparente en su actuar, pues obviamente la opinión pública le va a ser favorable, pero cuando éste esconde algo o los medios de comunicación lo descubren a través de su desafío constante de decir la verdad, pues obviamente ahí es donde se va a evidenciar realmente que la opinión pública es ¿quién la genera? La generan precisamente los periodistas, todos los sectores de opinión. Y ese trabajo, perdón Mario, creo que como lo hemos dicho desde el inicio del programa, es que ese trabajo periodístico se debe hacer con responsabilidad. Estamos viviendo pues esta pandemia, esta crisis en los medios de comunicación, ha afectado laboralmente a muchos periodistas, a muchos guatemaltecos de diferentes áreas. Y hemos platicado también de esta transformación que los medios de comunicación han tenido que realizar un poquito más antes que lo que estaba previsto posiblemente, y algunos ya han estado pues en este avance. Pero el trabajo de los medios de comunicación ante la pandemia, ¿cuál sería el trabajo de los medios de comunicación ante la pandemia? Hemos estado al tanto de la información del Ministerio de Salud en el tema de cuántos contagios ha habido, la limitación que han tenido algunos periodistas para poder llevar esta información a la ciudadanía. Y también está el tema de la veracidad de la información, ¿verdad? ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación? ¿Cuál debiera ser o cuál sería la recomendación para los periodistas ante esta crisis que estamos viviendo? Bueno, obviamente, pues tú lo has dicho, en este momento uno de los papeles más importantes para guiar a la población a que disminuya realmente el riesgo, la propagación del virus y que las comunidades realmente estén en resguardo y puedan disminuir los casos, porque la realidad es que
uno a través de los mismos medios de comunicación o a través de otros recursos informativos se da cuenta de que la pandemia sí ha venido a afectar a muchas familias y a muchas comunidades. Y como me decía a mí hace poco mi amiga, decía, cada día me entero de la muerte de gente que yo he querido y gente muy reconocida, y que de repente pues nos vimos nos vimos pues afectados porque precisamente no se tomaron las precauciones. Entonces yo creo que, como tú bien decías, los medios de comunicación son responsables, ¿va? Entonces lo que debemos de hacer realmente los comunicadores, los periodistas, es alertar a la población a que realmente juntos como comunidad, como pueblo, realmente le damos frente a la pandemia, pero de una manera responsable, ¿va? Y cuando digo responsables, porque por ejemplo seguir los protocolos, por ejemplo, ya sea en el transporte público, ya sea no realizando actividades masivas, y otros por ejemplo, en el mismo hogar, ¿verdad? El tema, por ejemplo, al inicio de la pandemia se hablaba de que solo lavarse las manos implicaba disminuir los riesgos de la propagación. Es algo tan elemental, pero que los medios de comunicación, los periodistas tienen el compromiso de hacerlo, ¿va? Bueno, gracias por esta entrevista, por aceptar la entrevista y poder informar a nuestros asociados de la APG y por supuesto a todos los guatemaltecos ante esta pandemia. Es importante que sigamos con los protocolos establecidos por nuestro Ministerio de Salud, que es el ente rector, básicamente en salud pública. Continuamos con las recomendaciones en nuestras viviendas. Nosotros mismos, creo que aquí tenemos ya el distanciamiento de 1.5, que es uno de las recomendaciones que tenemos como país. Y bueno, también el uso de mascarilla, que en este momento no lo utilizamos nosotros, pero sí, por favor, utilícenlo. No funciona solamente si usa la mascarilla, sino que debe lavarse las manos, el distanciamiento físico es muy importante, y los medios de comunicación, periodistas, pues continúan con su labor de informar.